Hola amigos, qué alegría el poder llegar a ustedes. Hemos esperado este momento por casi 2 años y la casa ya está preparada. Esta es la oportunidad para que te conectes con nosotros, con otros creyentes y con hispanos como tú aquí en la ciudad de Roseburg y el condado de Douglas County. Y tienes 3 maneras de conectarte. Uno es escribiéndonos a nuestro correo electrónico gardenvalleychurchespañol@gmail.com. También ingresando a nuestra página de Facebook, dejando tu comentario en nuestros servicios online e interactuando en cada uno de nuestros posts o escribiéndonos un mensaje. Además, puedes acceder a nuestro WhatsApp escaneando el código QR o presionando el link que estás viendo debajo de este video. Estás invitado a nuestros grupos pequeños. Todos los martes y jueves nos reunimos en casa. También podrás encontrar en nuestra página web todas nuestras actividades con día y horario. Ven tal como eres. Queremos conocerte. Bienvenido a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español. Tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. Y en tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus aguas. En tu casa mi alma puede reposar, en tu mirada y sanidad recibo paz cuando me hablas. No temeré al mañana si tú estás, tú conmigo estás. Me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero
Vamos a comenzar con el mensaje. Y el mensaje tiene relación con una oración respondida por Dios. Justamente hoy vamos a estar cerrando la serie con una oración respondida por Dios. Y vaya que respuesta de Dios. Y lo vemos en Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 19. Los invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 19. Capítulo 12, versículos 1 al 19. ¿Cuántos habían leído esta porción de la palabra en que Dios liberta a Pedro de la cárcel? ¿Cuántos habían leído? Y aquí Dios hace un tremendo milagro al liberar a Pedro de la cárcel gracias a la oración. Gracias a la oración. Por eso, durante todo este tiempo en que hemos estado orando para buscar del Señor principalmente, también hemos estado orando por diversas necesidades y seguimos orando por diversas necesidades, entendiendo de que Dios responde cuando oramos, y a veces responde un no, a veces responde un sí, y a veces responde una espera, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido durante las sesiones del grupo pequeño, ¿no? Y a veces el no es difícil, ¿no? Sobre todo cuando oramos a veces algo que no es lo que Dios quiere. Un sí, claro, nos alegra, ¿cierto? Es respuesta de que Dios respondió a nuestra oración porque también iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una espera, que no quiere decir que no, pero una espera de que todavía Dios está trabajando en nuestra vida, sobre todo en nuestro carácter, para que en el momento oportuno Dios responda, pero siempre enfocándonos en el Señor, principalmente. Pero aquí nosotros vemos esta oración de la iglesia, por eso es tan importante cuando la iglesia ora. Y vemos aquí esta respuesta de oración de Dios a la oración de la iglesia. Y vamos a leer, son varios versículos, pero vamos a ir comentando a poquito ahí a medida que vamos leyendo. Vamos a ir comentando esos versos. Dice así. ¿Todos tienen el texto? ¿Sí? Hechos 12, versículos 1 al 19. Dice así. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Tenemos aquí un personaje que es Herodes Agripa. Él era el rey de Judá en ese entonces, que fue nombrado por medio del emperador romano. ¿Cierto? Sabemos que toda esa área de Jerusalén, que era parte de Judea, de Judá también se le llama, del reino de Judá, era parte del imperio romano. Entonces Herodes Agripa I, Herodes Agripa I, fue nombrado para ser rey sobre toda esa zona geográfica. Herodes Agripa era familia con Herodes el Grande, y todos ellos provenían de la familia de Ismael, ¿cierto? El otro hijo que tuvo Abraham, Ismael. Y vemos aquí que él era un perseguidor de los cristianos, de la misma forma como lo fue Pablo en su entonces, ¿cierto? Saulo de Tarso, Pablo, que perseguía a los cristianos y los mataba.
Y aquí tenemos que este Herodes, comienza aquí el texto diciendo de que comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, la primera iglesia, ¿no? Y que mandó matar a espada al apóstol Santiago. Y dice que posteriormente de haber matado a este apóstol Santiago, hermano de Juan, dice que los judíos se alegraron, porque era tanta la persecución, tanto el deseo, tanto el odio hacia los creyentes, de que lo único que deseaban era que murieran. Y dice aquí que apresaron también a Pedro. ¿Con qué intención? De matarlo también. Ese era el objetivo que tenía Herodes Agripa I, también al apresar a tomar preso a Pedro. Era el matarlo. Versículo 4 dice: después lo metió en la cárcel, ¿cierto? Y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados, cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Aquí Herodes Agripa preparó una cárcel de seguridad para Pedro, que no hubiera cómo él se escapara, como si fuera el delincuente más peligroso, ¿cierto? Y dentro de la tradición de ese entonces, y lo que sucedió con Pedro, estaba con cadenas en sus muñecas, ¿cierto? Unidas a 2 soldados, uno a su derecha y el otro a su izquierda. También tenían ahí, dice, puertas de seguridad, y tenían otros soldados más también ahí, para que si se podía escapar de uno, no se escapara de otros soldados y al final no pudiera escapar por todo el sistema de seguridad que tenía la cárcel. O sea, humanamente no había opción para que Pedro se escapara de la cárcel, porque el objetivo que tenía Herodes Agripa I era terminar con su vida, era matarlo, así como lo hizo también con Santiago. Verso número 5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, escuche bien, la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia oraba fervientemente por él. Fervientemente podríamos decir con pasión, fervientemente podríamos decir con constancia, sin parar, sin detenerse. Que eso es uno de los principios que nosotros hemos hablado sobre la oración, que la oración debe ser así, de este tipo, que esta es la oración que mueve a Dios. Dice el versículo 6: la noche antes de ser sometido a juicio, la noche antes, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas, ahí lo que les decía, ¿no? Entre 2 soldados, uno a cada lado, a la derecha y a la izquierda, cadenas que estaban en sus muñecas, unidas a los soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, como les decía, ¿no? La puerta, una puerta de extrema seguridad. De repente, dice, una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. ¡Wow! Esa era la noche posterior al juicio donde lo querían matar. Ya estaba a poquitas horas de terminar su vida, de acuerdo a el propósito que tenía Herodes Agripa I, ¿no? Y dice que el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, o sea, estaba durmiendo, era de noche, debe haber sido tarde, y todos los demás deben haber estado durmiendo. Y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sigue. Wow, imagínense esa escena.
Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, o sea, no se la creía, no estaba seguro de que estaba él viviendo, ¿no? Él no tenía idea de que era un ángel, él estaba haciendo lo que el ángel le estaba diciendo nomás. Y dice, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Quizá pensaba que estaba soñando. Ahora es importante entender de que esto fue escrito por Lucas, que es el que escribió Hechos, que era un doctor. Seguramente él no era uno de los 12 apóstoles, ¿no? Y seguramente Pedro le contó lo sucedido a Lucas para él escribir todo lo que estamos leyendo aquí. Así que dice el número 9, dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Ya lo había leído. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro. ¿Ven? Esa puerta de seguridad que había ahí, que era como lo iban a atravesar, ¿no? Ahora aquí no da los detalles cómo sucedió todo, ¿no? Pero aquí está lo más importante en la palabra, ¿no? Como Pedro se libró de la cárcel. Y dice, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Y de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Ya cuando ya se sabía el camino, ahí va a regresar y no iba a tener riesgo, lo dejó, y seguramente era muy de noche también, y ahí comenzó su camino solo Pedro. El matar a Pedro, como muchos de los otros apóstoles del Señor y discípulos del Señor que murieron por la causa del Señor, menos Juan, que murió ya de viejito. Él no fue muerto por otros. Pero aquí en esta historia es importante nosotros entender tres cosas. Dios respondió la oración constante, la oración fervorosa, la oración que hizo la iglesia por Pedro. De la misma forma, Dios responde nuestras oraciones como iglesia, responde nuestras oraciones como hijos del Señor, responde nuestras oraciones siempre que sean con propósito, ¿no? Que sea la voluntad de Dios, pero debemos ser constantes y debemos ser fervorosos en la oración. No decaer. Punto número 1. Punto número 2. En este texto que nosotros vimos ahí, en lo que estábamos hablando, de que Dios responde, y vimos la respuesta de Dios conforme a sus propósitos. Cuando nosotros oramos a Dios por algo que está dentro de la voluntad de Dios, nosotros tenemos la certeza de que la oración va a ser respondida y va a ser concedida. Porque como decíamos al comienzo, puede ser que una oración Dios responda que no, y es porque no está dentro de los propósitos de Dios. En la serie, en la última sesión, en la sesión extra de la serie de los 40 días de oración, el pastor Rick decía que Dios no va a responder que alguien quiera divorciarse de una mujer para casarse con otra. Eso lo mencioné en el video. Porque son cosas obvias, ¿no? O sea, Dios no va a responder nuestros caprichos, sino que Dios va a responder nuestras oraciones que estén alineadas al centro de su voluntad.
Y esta oración respondida aquí fue conforme a sus propósitos, fue conforme a sus planes, de lo que Dios tenía que hacer todavía con Pedro. Y lo tercero, cuando Dios responde una oración, y lo decía aquí el verso 17, cuando Pedro les dice: dígales a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Lo que le estaba diciendo es que dieran testimonio de la forma en cómo Dios libró a Pedro de la cárcel. Y de la misma forma nosotros, cuando Dios responde a nuestras oraciones, es para que nosotros demos testimonio a otros de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios escucha nuestras oraciones y está presto para conceder nuestras peticiones de nuestro corazón, de que Dios no está lejano. Mucho tiempo, yo lo digo antes de haber tenido mi encuentro con el Señor, yo decía creer en Dios, pero veía un Dios lejano, no un Dios cercano. Y esto en el dar testimonio es dar a conocer a otros de que el Dios que tenemos es un Dios cercano, un Dios que se preocupa de nuestras necesidades, es un Dios que nos ama, un Padre que está preocupado de sus hijos. Y así damos testimonios a otros. Y otros pueden también tener la oportunidad de conocer este Dios maravilloso que tenemos, que es más que una religión. Es más que cumplir con cosas, con normas, con reglas, sino que es tener una relación cercana en que Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso en esta hora yo les había comentado de que en el domingo pasado y también a través de grupo pequeño, que quisiera que pudiéramos dar una oportunidad para quienes Dios durante este tiempo respondió una oración, de una forma breve, ¿sí, no? Tenemos que usar bien el tiempo. Pero si hubiera alguien acá, que yo sé que hay varias oraciones respondidas acá, ¿ya? Pero está la oportunidad para que puedan venir y dar testimonio. Aquí voy a tener otro micrófono. Bien, bien. Can you interpret? Or can you interpret for me, please? Bien, bien. So, this is not about the same thing about my daughter passing away. God is good. But anyways, I have very many testimonies. Again, this is not about my testimonies 2 years ago, my daughter died. It's about something else that happened many years ago. Esto no es un testimonio de su hija que falleció hace 2 años, es un testimonio que pasó Must say 10 years. hace 10 años. So, I was a single mom of 4 children. Yo era una mamá soltera de 4 niños. I lived in a trailer house. I didn't like it Yo vivía en una trailer, no me gustaba. porque my daughter was always sick. Mi hija siempre estaba enferma. So I would always drive my girls to school to Jolene. Siempre manejaba a mis hijas a la escuela. So, and then I seen this house, I really liked it. And Miré una casa que me gustó mucho. the girls go, I go, one day, uno de estos, vamos a ir allí, vamos a rentar esa casa. And they go, really, mommy? Y dijeron, ¿en verdad, mamá?
Y estaban bien chiquillas, mi babies. Chiquillas. And I go, yeah. Y dije que Solo sí. God is going to give it to us. I know He is. Dios nos las va a dar, yo sé que nos las va a entregar. And we would pass by that house. It was for sale. Pasábamos por la casa y estaba de venta. And he goes, but mommy, it's for sale. Pero I mamá está de venta. go, I know, but God's going to give us that house. Dice, I just know it. yo sé, pero Dios nos va a entregar esa casa, yo lo sé. So I prayed in faith. Yo oré en fe. I think it was like for more than a year and a half. Creo que era por más de 1 año y medio. And then I passed by it and it was for rent. Y pasé por allí y estaba de renta. And I go, well, I'm going to call that number. So I called the number. Y dije, pues voy a llamar el número. Y llamé el número. And the guy goes, yeah, I'm taking applications. Y dijo el señor, sí, estoy tomando aplicaciones. Okay, where am I going to get it? Ok, ¿dónde la voy a So agarrar? he told me where to go get it Él me dijo dónde conseguirla and when to hand it in because he wasn't from here. y dónde entregarla porque él no era de esta área. And so I handed it in and, you know, Y la entregué, did the hice process. el proceso And about 6 months later, y pasaron 6 meses. I go, am I gonna get the house, God? Y dije, Señor, voy a agarrar la casa. And I'm like, okay. So I get a call. Agarré una llamada. Goes, hey, I want to meet with you, Mrs. Contreras. And I go, okay. Me gustaría juntarme contigo, señora Contreras. And I go, when? Goes, well, I'm going to be there such and such time. Y dije, ¿cuándo? Y él dijo, yo voy a estar allí tal y tal fecha. Because he was coming from out of town. He lived in Massachusetts. Porque él venía fuera del pueblo, él vivía en otro estado que se llama Massachusetts. And I'm going, okay. So I go meet him. Goes, you know, I have a lot of applicants. Y me encontré con él y él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo muchos aplicantes. But Pero something told me algo me dijo, that this house is not just a house for a family. que esta casa no es una casa When I simplemente met para una with familia. when I met with you, Ms. Contreras, Cuando yo me encontré contigo, you were looking for a house for your family. tú estabas buscando To una make it a casa home. para tu familia, para hacerla un hogar. And I go, yeah, I Y le did. dije que sí, que sí. And he goes, are you going to be able to pay for this? I go, yeah. Y me preguntó que si yo iba a poder pagar por la casa. Y le dije que sí. I go, yeah, I have money saved up Tengo and dinero ahorrado I can pay for it. y yo puedo pagar por ella. So my boss helped me pay for the deposit because the deposit was like $1,500. Mi patrón me ayudó a pagar por el depósito porque era And como this 1,500. house, Y this esta house casa was so immaculate. era grande, era bonita, I couldn't believe it. I No lo really podía couldn't creer. believe that God was giving me this house. que Dios me estaba entregando esta casa. I was a single mom. Yo era una mamá soltera, I have 4 kids. tengo 4 niños And God blessed me. y el Señor me bendijo. And I don't have that house today because we had it for just a time frame Hoy no tengo esa casa, simplemente la tuvimos por una etapa to raise my children. para criar a nuestros niños. And I believe God has a time frame for all of us. Y yo creo que Dios tiene una etapa para todos de nosotros. And I know that I was blessed through the whole 10 years I was there. I was there 10 years. Y yo sé que yo era bendecida los 10 años que yo estaba allí. And whatever prayer you have, Cualquier oración que ustedes tengan, bring it to the Lord because tráigansela al nothing's Señor, impossible for porque God. nada es imposible para el Señor. Amén. Gracias. Tremendo testimonio. Nuestro Dios real. Va más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Y la fe no es algo humano, no es algo lógico. Dios bendijo a nuestra hermana junto con sus pequeños y Dios nos quiere bendecir a todos, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tengamos, que sean su voluntad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mi hermano Miguel, ¿puede traducir en inglés ahora? Para Michael. Todos los demás hablan español. Me toca también por Michael, pues. Nuestro traductor oficial. Gloria a Dios, David, mete más al cuadro. Bueno, a lo mejor la mayoría ya sabe. Para mí el milagro más grande en estos 40 días fue el milagro que Dios hizo con mi mamá.
To me, the biggest miracle that the Lord did within these 40 days was the miracle that He did with my mother. Tú le preguntas a Dios, ¿cuándo? There's times when you ask the Lord, Lord, when? Yo había orado por mi mamá I've been praying for my mother desde que yo me convertí hace como 12 años. ever since I converted, which was 12 years ago. Y yo le pedía y le pedía, Señor, que ella pueda entender que tener ídolos e imágenes no le agrada a Dios. And I would ask the Lord for her to be able to understand that to have idols, it was something that wasn't pleasing to the Lord. Vengo para acá porque me convierto en México I came over here because I converted in Mexico, y sigo viniendo a la iglesia. and I continue to come to church. Y a veces el Espíritu Santo me decía, And sometimes the Holy Spirit would tell me, dile. tell her. Cuando otras personas me decían, no tienes que confrontarlos, no tienes que decirles que quiten sus imágenes. And other people would tell me that it wasn't necessary to confront them to leave their idols. Pero yo hacía lo que el Espíritu Santo me decía. But I would do what the Holy Spirit guided me to do. Y se enojaba. And they would get mad. Me decía, ¿qué? ¿Tus pastores te dijeron que quite mis vírgenes? And she would say, did your pastors tell you to come tell me to put the Virgin Mary away, the idols? No las voy a quitar. I'm not going to take them away. Eso es lo que mi mamá me enseñó. That's what Y my- mientras mi mamá viva, That's what my mother taught me, and as long as my mother is alive, no las voy a I quitar. will not take them down. Entonces yo decía, Señor, Espíritu Santo, me has dicho muchas veces que le diga. And I would say, Lord, the Holy Spirit has told me various times to tell her. Y llegaba al restaurante muchas veces y oraba y me hincaba y clamaba. And I would get to the restaurant and I would pray, I would bow down to the Lord, and I would plead with the Lord. Y le decía, Señor, And I'd say, Lord, Espíritu Santo, tú me lo has dicho muchas veces, Holy Spirit, you have said it many times, que un día de estos exploten las imágenes, that one of these days the images might just explode, porque no quiere entender, because she does not want to listen. no quiere escuchar. She doesn't want to hear. Y es lo que tú me estás mandando a decir. And this is what you're telling me to tell her. Tengo 5 años en Estados Unidos desde que regresé de México. I have 5 years in the United States since I came back from Mexico. Y no pasaba nada y yo estaba orando. There was nothing happening, and I would continue to pray. Y en estos 40 días de oración, And in these 40 days of ¿Y prayer ayuno? and fasting, el primer día que empezamos, the first day that we started, yo sentí en mi espíritu que Dios iba a hacer cosas grandes, iba a romper cadenas, iban a pasar milagros. I felt in my spirit that great things were going to happen, that chains were going to be broken, and that miracles were going to take place. Pero no sabía qué. But I did not know what. Entonces siguió, yo creo que fue la segunda semana del ayuno y oración, She continued, and I believe it was the second week of prayer and fasting. cuando, bueno, a lo mejor no saben, pero ese día yo llegué y estaba leyendo Oseas. Maybe you guys don't know, but that day I arrived and I was reading Hosea. Y Oseas habla menciona mucho cómo la tribu de Efraín voltea su cara con Dios y empieza a tener imágenes. And Hosea talks about how the tribe of Ephraim turned its back on the Lord and had idols, Y cómo el Señor se enoja and how the Lord gets y lo mad, destierra. and He uproots them. Entonces, yo estaba leyendo y leyendo y leyendo y mi mamá andaba por ahí. Entonces le digo, ven. I was reading and reading, and my mother was around there, and I told her to come near. Le digo, mira lo que dice la palabra. And I said, look what the word says. Mira lo que les pasa a los descendientes de Efraín por tener ídolos e imágenes. Cómo Dios cómo fueron, no les fue bien, tuvieron maldiciones después de hacer eso. Look at what happens to the descendants of Ephraim because of their idolatry. It didn't go well for them. They were cursed afterwards because of it. Entonces, yo le empecé a leer. So I started reading to her. Y ahí es cuando yo entiendo que la palabra es viva y eficaz. And that's where I understood that the word is alive. Entonces, tú piensas en el momento, no está haciendo caso, o le está entrando por aquí y le sale por acá. So you think for a moment that the person may not be listening, that it just comes into one ear and goes out the other. Pero está pasando algo. But something is happening. Entonces, escuchó, She y heard. se fue todo el día
Yo ese día no le pedí exclusivamente al Señor que quitara sus imágenes mi mamá. And she went throughout her day, and that day specifically, I didn't ask for the Lord to take away the idols from her. Pero el Señor tenía el día que mi mamá iba a tomar la decisión. But the Lord already had a day established when she was going to take that decision. Pasó el día y en la noche estábamos trabajando, estábamos yo, Nancy y mi mamá, The day went through, and at nighttime I was working with Nancy and my mother, y estaba muy tranquilo el restaurante, no había mucho cliente. and the restaurant was very quiet. There wasn't any clients. Entonces me dice mi mamá, ay, me preocupa, porque no hay nada. Dice, le digo, y así sentí como un susurro que me dijo, dile esto a tu mamá. Yo le dije, mamá, tú quieres ser bendecida, pero ¿cómo pides ser bendecida si hay cosas que te estorban en tu camino? So my mother mentioned that we needed clientele because it was very quiet and nobody was coming in. So I mentioned to her that she wants to be blessed, but that she can't be blessed because there's things that are in the way of, they're stopping her blessings. Entonces se quedó callada y me So dice, she stayed quiet and said, le digo, ¿qué pasaría what would happen si le das la oportunidad al Señor de ponerlo en primer lugar? if you would give the Lord the opportunity to put De him quitar in todas first tus place, imágenes. take away all your idols? Le digo, And I said, cálale y vas a ver try la it, gloria you de will see Dios. the glory of the Lord. Vas a ver la mano de Dios bendiciendo este restaurante. You will see the hand of the Lord blessing this restaurant. Y me dice, And she ¿crees? said, you believe, you think? Y ya le dije, y aún así dudó. And even like so, she doubted. Dice, ay, le voy a preguntar a mi amiga, una pastora que vive en Washington, a ver si es cierto lo que me dices es cierto. I'm going to ask my friend who's a pastor to see if it's true of what you're telling me. Entonces le dijo, ve, pregúntale. And Y I le said, preguntó. go ask her. And she went and asked. No era la primera vez que le preguntaba, It wasn't the first time she ya asked. eran como 2 o 3. It was the Y le second or volvió a third decir time. lo mismo la And she- pastora. the- A Dios no le agradan las imágenes y los ídolos. The pastor that she asked told her the same thing, that the Lord doesn't like when people have idols. Entonces dice, ok, ve y sácala. And she said, okay, go take it out. No, porque no es mía, es tuya. And I said, no, it's not mine, it's yours. Tú tienes que sacarlo, You have to take it out. porque tú en eso creías. Yo nunca he creído en eso. Because you're the one who believes in them. I never believed in them. Entonces, es tu responsabilidad que el Señor vea que tú te estás deshaciendo de todo lo que no le agrada. And I said, it's your responsibility so that the Lord can see that you're taking out everything that doesn't please Him. Y se me hacía chistoso, And porque I thought it iba, was funny. la Virgen era una Virgen grandota, The Virgin Mary was estaba tall como así de grande, en la mesa. on the table. Y, Así, bella. y se me hacía chistoso porque pasaba, venía, pasaba, y la venía, como que le costaba And quererla sacar. I thought it was funny because she would circle around it, and I could see that it really took a lot of effort out of her to be able to get rid of it. Nancy y yo nomás nos reíamos y decía Nancy, mira, tu mamá anda viendo a la Virgen, yo creo que ya la va a sacar, me dice. Nancy and I would kind of chuckle at each other because we kind of see her walk around in circles, and we'd be thinking, look, she's going to throw it out. Y de repente fue y se puso enfrente de la Virgen y la quiso cargar, pero no pudo. So suddenly she went and she put herself in front of the, Dice, está bien the pesada. idol, and she tried Yo to no pick it la up, puedo. but she couldn't because she said, it's too heavy, I can't pick it up. Le dije, And I está said, pesada. it's not heavy. Entonces en ese momento yo sentí que era espiritual, And in that moment, I felt that it was something spiritual going on. que algo no quería irse de ahí y sabía que se le estaba llegando su hora. Something didn't want to leave from there, and that something knew that its time was arriving. Entonces le dijo a Nancy, no la puedo. So she told Nancy, Necesito ayuda. I can't pick it up, I need help. Nancy la agarró como si nada y la fue y la echó a la basura. Nancy picked it up like nothing, and she went and tossed it in the garbage. Y le dije, yo en ese I momento, said, in that moment, I porque thought, muchas veces ella me decía que no, que no, que no. many times she would tell me, no, no, no. Pero como la palabra y la oración y el ayuno, But todos estábamos ayunando, the word- todos estábamos orando, estábamos Through intercediendo, prayer and fasting, which we were all doing for her, hace que en lo espiritual se rompan cosas y que haya liberación.
makes things in the spiritual realm move, that there may be liberations. Sacó todo She took everything out, y yo lo único que puedo decirle al Señor es gracias. and everything, all that I could say to the Lord Porque was para mí thank por you. muchos años Because se for me me, for hacía many years, ya, ¿en qué momento va a pasar? Así como con Lori. A lo mejor Paula recibió su oración contestada pronto. Para mí tomó 12 años. I wasn't sure when it was going to happen. I know people receive answers to prayer quickly. For me, it took 12 years, Pero el Señor lo hizo. but the Lord did it. Entonces, para mí fue grande. For me, it was something major. Fue grande que el poder de la oración It was major that the power of prayer es is, real. it's real. Es real. It's Y yo le doy gloria y honra a Dios por ese milagro. Mi mamá está dando pasos de fe. And I glorify and praise the Lord for that because my mother is taking steps of faith Que en algún momento pareció imposible. that in one time it seemed impossible. Porque ella dijo, mientras mi mamá viva, no la saco. Because she said, while my mother is, her mother said, while my mother is alive, I will not take these out. Y mi abuela sigue viviendo. And my grandma is still alive. Entonces, muchas veces uno piensa, uno puede decir muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. So many times we might think something or say many things, but the Lord is the one that has the ultimate say. Ella dijo, no la voy a quitar. She said, I Dios will dijo, not take sí it la out. vas a And the quitar. Lord said, yes, you will take it out. Entonces, ese es, para mí fue lo más grande que Dios hizo en estos 40 días. Claro, yo creo que tenemos muchos testimonios, So to me, that's something major. pero es that el the mayor Lord did. testimonio que hizo que mi mamá se esté congregando, que mi mamá ya no va a la iglesia católica. With my mother, it's something major that my mother, what she did with her idols, and that she's now congregating herself and she doesn't go to the Catholic Church. Entonces, va poco a poco. So little by little, Y se quiere bautizar. and she wants to get baptized. Se quiere bautizar, pero quiere ser bautizada en un río o en el mar como Jesús. So she wants to be baptized, but it has to be a river or the ocean. like Entonces, Jesus. para mí eso es grande. So for me, that's major. Entonces, ese es mi testimonio, que yo puedo decir que Dios se aferre, So that's my testimony. persistan en sus And oraciones. I have to say that you guys persist in your. Pueden pasar un año, pueden Could be pasar a year, días, could be days, pueden pasar meses, could be months. pero lo que decía el pastor Warren el sábado, But like Pastor Warren said on Saturday, hay veces que no es el momento. Te quitó las imágenes, Gloria, del restaurante, sino también de su casa, ¿no? Así que fue Tenía un tremendo. zancudas en la entrada. ¿Cómo? Tenía un zancudas esperando que Parecía, llegara. en su casa Así parecía estaba el zancudas altar. ahí con un palo se me Zancudas. Adentro, afuera, imágenes. Tenía como 1000 vírgenes adentro de su casa. O sea, ahí ya fue una liberación total, completa. Damos gracias a Dios por esa oración respondida, ¿no? Yo sé que hay varios más que tienen que dar testimonio. ¿Quién más quiere dar testimonio? Habíamos hablado que tenemos un testimonio aquí bien potente, ¿no? Bien lindo y que hemos estado orando como iglesia. ¿Ya? Ahí va Así otra que... bueno, sí. Sí, para Michael. De una vez, ya no te sientes, hermano. Así que... brevemente... a brief testimony. Pues el testimonio grande de nosotros, lo que sucedió también en estos 40, como dijo, de oración, So something major that happened to us in these 40 days of prayer fue que llegaron nuestras niñas, that our daughters were able to come. que lo pedimos ahora sí con mucha oración, llegaron bien We asked of it with a lot of prayer and they arrived safely. y ahora estamos felices And now we're happy porque están con nosotros. because they are here. Dios escuchó todas las oraciones de los hermanos, del pastor que están con nosotros, las niñas. The Lord heard all of the prayers of the brothers and the pastor that our daughters are now with us. Y, ¿cómo se llama? Y el otro testimonio también de que andaban nosotros buscando una casa And another testimony is that we were looking for a house para la familia for the family. y gracias a Dios igual nos llegó la casa. And thank the Lord that we did get a house.
Entonces, mucha fe So with a lot of hemos recibido en estos 40 días de we've received a lot oración. of blessings these 40 days. Pues sí, así es, de ahora sí que So that's how it is, truly. nos ha servido mucho todas las oraciones. The prayers have really De worked los a lot 40 in días. 40 days. Dios nos ha escuchado, nos ha God has respondido. heard us, He's responded. Gracias a Dios tenemos a mis hijas, a mi Thank the hermana, Lord that we have our daughter and our sister. tenemos la casa donde estamos viviendo. We have the house where we're currently living at. Gracias a todos por las oraciones. Thank you to each and every one of you for the prayers. Y Dios sí nos escucha, sí nos cumple. God does listen and He does fulfill. Y gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Thank you for your support. Y gracias a la iglesia por brindarnos este hogar. Thank you to the church for helping us find this place. En el texto decía que cuando regresó Pedro y se dieron cuenta que era Pedro, estaban todos contentos, felices. Y es lo mismo que sucede cuando Dios responde las oraciones, en lo que nosotros le pedimos a Dios como iglesia, nos alegramos. Ese es el corazón que debemos tener nosotros cuando uno de nuestros hermanos es bendecido. ¿Ya? No tiene que haber la envidia ahí de porque alguien de cualquier tipo de bendición haya recibido, vaya a estar en nuestro corazón. Pero ¿por qué le pasó a él y a mí no? O a ella y a mí no. No, o sea, tenemos que alegrarnos. Y nos alegramos con las peticiones respondidas de Gloria, que está dando paso, de la vida de Paula, que está además siendo bendecida en muchas áreas, de la familia de Arely y Jesse, de hermana de Jesse. Nos alegramos porque somos una familia y tenemos un mismo Padre, un mismo Dios. Y ahora vamos a pasar una dinámica. ¿O había alguien que en forma breve quería contar? Breve. Sí, ya, breve. Es que mi esposa se comió todo el tiempo. Pensó que era prédica Aprendí del mejor. del pastor. De ti, mi amor, de ti. Sí. Primeramente, damos gracias a Dios por estos 40 días, ¿verdad? Que Dios puso en el corazón de nuestros pastores. First and foremost, we give thanks to the Lord for these 40 days of fasting and prayer that the Lord put in the hearts of our pastors. Ajá, una cosa que me impresionó mucho es cuántos de ustedes colaboraron y se apuntaban a través de WhatsApp. One thing that really impacted me was how many of you guys took part of it, and you guys were quick to write your names down and participate. Ajá. Aún cuando ya habían hecho un día, otros decían, ponme un día más. Even when you guys had chosen a day, many of you guys said, hey, write me down again and again. Eso habla mucho de cómo somos una familia. That speaks volumes of how we're a family. Sí. Y mi testimonio es que a través, como a la segunda semana de ayuno y oración, My testimony is that at the second week of fasting and prayer, mi esposo de la nada, en una 11, 10 de la noche, my husband out of nowhere around 10, 11 o'clock at night, entró una confusión en su mente, he entered in a confusing state of mind. que no me He reconocía. didn't recognize me. Completamente su mente estaba como bien confundido. Completely, his mind was, he was absolutely confused. Lloré, I prayed, cantaba alabanzas alrededor de I él, worshiped the Lord, pero siempre con la fe de que Dios nunca nos va a desamparar. but always with the faith that the Lord will never forsake us. El tiempo iba pasando y cada vez él estaba como más confundido. As time was going by, he was getting more and more confused. Y dije, yo voy a hablar a los pastores, hablé a la pastora y ella me contestó y le comenté lo que estaba pasando. And I said to myself, I'm going to call the pastor, so I called them and then I commented to them what was going on. Ya era alrededor de 11, 11 y media de la noche. ya. 10, 11. Yo tenía de verdad mucha pena de llamar a esa hora, I ¿verdad? was kind of embarrassed to call at that late hours of the night. Ya. Pero la pastora me dijo, ya llegamos a tu casa, vamos a ayudarte a orar. But the pastor said, we arrived at your house, we're going to help you pray.
Y llegó el pastor, and the pastor came porque el niño se había quedado con la pastora, ¿verdad? because their son had stayed with his wife. El pastor pudo ver cómo Arturo estaba en ese momento, ¿verdad? The pastor could see how my husband was at that moment. Sí, hablándome nombres de personas que nada que ver, ¿verdad? Just talking things that had nothing to do. Y a través de oramos, ¿verdad, pastor? So we prayed. Alabamos así corto, We prayed. We sin praised. ninguna música, alabanza, nada preparado. Without music or nothing prepared, we just praised. Y pudimos ver cómo la oración tiene poder. And we could see how the prayer has power. Y luego él comenzó a cambiar, como entrar más en la realidad. So he started slowly kind of coming back into reality. Y pasó ya la noche tranquilo y ya el siguiente día como si nada. And throughout the night, he was tranquil. And in the morning, it was like nothing. Entonces, que cuando llega esa crisis, porque fue una crisis, para mí digo, ¿qué pasó aquí? So to me, that was a crisis. I was wondering what's going on here. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. We have to put our trust in the Lord. Que como lo hizo antes, lo va a hacer otra Like vez. how he did before, he's going to do it Y que a again. través de la palabra Dios nos ha dejado testimonios And how through the word, the Lord has Para que given us nosotros testimonies so that we estemos cimentados en la palabra de Dios. can be cemented in the word of the Lord. Y para que nuestra fe crezca. And so that our faith can Y que a grow. través de nuestros testimonios, And that through our testimonies, cada uno de nosotros vayamos creciendo cada día. each and every one of us can continue to grow. Yeah. Sí. Amen. Así que sigamos confiando. Muchas gracias, hermana Marta. Demos un aplauso a nuestra hermana. Sí, y vemos también como nuestro hermano Luis Arturo cada vez está mejor, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Cada vez mejor ahí con la ayuda del Señor. Sigue adelante. Bendecimos también a su familia, que ellos han sido tan fieles, ¿no? Al Señor, acá a la iglesia. Dios es bueno. Y sé que pueden haber muchos testimonios más, ¿no? Pero vamos a... Quiero hacer una short testimony. Ya, ok. Really short. Hoy no nos vamos. Hoy no nos vamos. Nos falta como otra hora más para ir. This is going to be a very short testimony because I don't want to take the rest of the day. Este va a ser un testimonio breve, no quiero tomar mucho tiempo. The thing is that La cosa es, the 40 days los 40 días of our study de nuestro really estudio taught me a lot about sí prayer. me enseñaron mucho acerca de la oración. Because it taught me about when God says no, Y me enseñó que cuando el Señor dice que no, it's a reason why. hay una razón por la cual dice que no. There's the other one is to wait, La otra es de esperar and yes. y la otra es que sí. And, you know, I just go through my life and, yeah, that's why. The answer later. Y yo prosigo con mi vida y entre mí mismo digo, oh sí, por eso es, al rato va a contestar. And, you know, with this 40 days of prayer, Y con estos 40 días de oración, I received a lot of prayers. yo recibí muchas respuestas. Not only myself, but No people, más yo, pero gente alrededor de mí. yeah, people that I was praying for Gente por la cual yo estaba orando, that are far que away están from here. lejos de aquí, You know, that are like on the other side of the United States. que están en la costa este de Estados Unidos. And that's what I wanted to do for the Lord, Y eso es lo que yo quería hacer para el Señor. to reach out to people that are far from here, Poder alcanzar a gente que está lejos de aquí, that they have faith in prayer, that que they tienen will- fe en la oración and they have faith in God, y tienen fe en el Señor, like I do, como yo la tengo. and also Y to también have people with you that when you are down in your faith, you know, we're human, we're gonna tener drop. a gente alrededor de uno, de que cuando uno está caído porque es humano, We have somebody to lift us up. tenemos a alguien que nos ayude a levantarnos. Our brothers, Nuestros The hermanos, church, la the iglesia, pastor. el pastor. you know, and that's what I went through. Y eso es lo que yo pasé. And I have friends, like I said, that I prayed for Yo tengo amigos por los That cuales yo are on the he other side. orado que están lejos United States, de los Estados and Unidos. they call me Y ellos me llamaron and ask me,
about the Lord. Y me llamaron y preguntaron acerca del Señor. And that's what I want to do for the Lord. Y eso es lo que yo quiero hacer para el Señor. Pongámonos de pie. Vamos a terminar. Lo importante del día de hoy era poder cerrar esta serie, ¿cierto? Con los testimonios y entendiendo por la palabra, de acuerdo al texto que se leyó en la palabra, que Dios responde nuestras oraciones. Y no hay petición, por lo más imposible que sea a nuestros ojos, a nuestra razón, que Dios no puede responder. Como Dios obró, el mismo Dios que obró para que Pedro fuera liberado de la cárcel de esa forma, ese mismo Dios está para suplir nuestras necesidades, sea cual sea, siempre que sea de acuerdo al propósito de Dios. Y los testimonios que hemos escuchado han sido lindos, hermosos, de cómo el Señor responde nuestras oraciones. Así que la invitación del día de hoy es a seguir orando, es a seguir creyendo y es a seguir esperando cosas grandes de parte de Dios, las cuales cuando Dios nos responda, podamos también dar testimonio a otros de lo que Dios hizo. Y ciertamente Dios ha hecho cosas hermosas en cada uno de nosotros y no debemos callar, debemos dar a conocer de este Dios maravilloso que tenemos. Así que vamos a cerrar en oración. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por los testimonios, gracias por la respuesta tuya de oración a cada una de las necesidades que hemos hoy día, que nuestros hermanos y hermanas han podido expresar. Y sabemos que hay muchas más, Señor, oh Dios, respuestas tuyas en medio de la iglesia, Señor, oh Dios, y seguimos creyendo y seguimos confiando y seguimos, Señor, oh Dios, declarando tu grandeza y tu poder en medio de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, muchas gracias. Síguenos enseñando en la oración. Sigue obrando de una forma poderosa, así como lo hiciste con Pedro. Sigue obrando de una forma hermosa, Señor, oh Dios, en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley.